Soy la doctora Alejandra María Gaidú, soy miembro del Consejo de Metabolismo y Obesidad de la Sociedad Argentina de Medicina, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, y voy a hablarles de medidas no farmacológicas en la enfermedad cardiorrenometabólica. Este es un capítulo muy amplio de la enfermedad cardiorrenometabólica y de abordaje complejo, difícil, fundamentalmente porque necesita de la interrelación, de la interdisciplina y de la interacción. A modo de introducción, vamos a hablar de síndrome cardiorrenometabólico como un trastorno de salud atribuible a la reunión de entidades hoy reconocidas en forma individual como prevalentes y responsables de discapacidades: obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y renal, incluyendo la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, cardiopatía coronaria, ictus y enfermedad vascular periférica. En la presentación clínica de las interacciones fisiopatológicas entre los factores de riesgo metabólicos como obesidad, diabetes, dislipemia y la enfermedad cardiovascular y renal. Indudablemente, esta entidad es una condición compleja, multifacética, que engloba y suma, refuerza mutuamente la presencia de problemas metabólicos, cardíacos, renales, y tiene una alta mortalidad con un riesgo mm, ascendente y potencialmente mayor cuando estas entidades están o aparecen en forma conjunta. O sea, el riesgo de mortalidad se multiplica, no es que se suma, se multiplica, y la combinación peligrosa de problemas de corazón, riñones y metabolismo, si no se aborda en forma integral, fundamentalmente lleva a una mortalidad prematura por evento. Es un viejo trabajo del 2005 donde se ve claramente que en todas estas entidades la presencia de un trastorno metabólico, sea insuficiencia renal, sea insuficiencia cardíaca, sea cardiopatía coronaria, esto agrava el pronóstico y aumenta la mortalidad. Es un proceso que tiene varios estadios y que en general estos estadios tienen la posibilidad siempre de tener intervenciones que mm, de alguna manera prevengan la posibilidad o probabilidad de un mal mayor. La American Heart Association ahora, hace poco, 2 años, 3 años, pero esto tenemos documentación de muchos años antes, casi 30, 40 años, donde ya se hablaba de la reunión de estas entidades para eh, la probabilidad aumentada de evento vascular y mortalidad prematura. Hoy podemos decir que no existen trabajos epidemiológicos amplios porque hay hay un creciente interés para definirlo, porque, pero se puede hablar de entre un 18 y un 30% de prevalencia de síndrome cardiorrenometabólico, con sus consecuencias importantes sobre la mortalidad. Hay numerosos trabajos donde relacionan a este síndrome clínico desde su inicio en el estadio cero con una eh, discapacidad o desorganización sociocultural y económica, y cómo la poca accesibilidad a un estado de armonía y de organización del individuo con su comunidad y su medio hace a un aumento de la prevalencia de esta entidad. En nuestro país tenemos varios trabajos que han documentado que las intervenciones en estilo de vida, en dieta, en ejercicio, en el contexto
de una enfermedad compleja y con múltiples aristas, como es el síndrome cardiorreno metabólico, tendría la intervención no farmacológica un rol protagónico muy importante y sobre todo en los estadios 0, 1 y 2. Pero eh, sabemos muy bien que cada uno de ellos individualmente tiene una alta prevalencia y una alta mortalidad, pero si se unen estas entidades, si unimos la enfermedad cardiovascular con la diabetes, la dislipemia, la obesidad, esto se multiplica y el riesgo es ostensiblemente mayor. Entonces nosotros debemos pensar, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que pasar de la inacción a la acción. ¿Cómo podemos hacer? Primero tenemos que saber que hay herramientas y hay que utilizarlas, que disponemos desde la evidencia, muchísima evidencia que demuestra que las herramientas son útiles, que el tratamiento no farmacológico tiene alto impacto, pero siempre estamos mirando qué podemos no hacer, porque en realidad el abordaje de un tratamiento no farmacológico no depende de una disciplina, no depende de una profesión, depende del trabajo interdisciplinario e interprofesional. Entonces, desde el abordaje médico, tenemos que trabajar en forma conjunta los internistas, los cardiólogos, los nefrólogos, los neurólogos, los especialistas en salud mental. Desde el abordaje interprofesional, psicólogos, nutricionistas, profesores de educación física. Y desde la intervención eh, en equipo, que no tenemos ejercicio y no tenemos habituación los profesionales para trabajar en interacción y poder aliviar a estas personas de su eh, problema que es realmente complejos. Este es un cuadro que se los dejo, eh, lo construí eh, para poder tener así como una foto de cómo el síndrome cardiorreno-metabólico arranca con un estadio 0, donde solamente hay probablemente una genética determinante o un sistema de vida del individuo en una comunidad que sea distresante, que condiciona al romper, digamos, con las normativas que hacen que esta enfermedad no se exprese, que no comience, que no empiece a marcar, digamos, un territorio de enfermedad, eh, nosotros debemos estar alerta, sobre todo en aquellos que tienen una carga genética determinante de primer grado ascendente, primero o segundo grado ascendente. Es muy importante detectar el aumento de peso incipiente, el aumento del perímetro abdominal, el aumento de presión arterial, el cribado de esa desorganización para poder ayudar en ese estadio a que se organice, a que incorpore hábitos que puedan sostenerse y evitar la progresión a complicaciones mayores. Igualmente, aunque no hayamos podido hacerlo en el estadio 0, encontremos al paciente en el estadio 1, 2, 3 o 4, el tratamiento no farmacológico no decae en su impacto para modificar la probabilidad de una complicación mayor. Y esto es relevante y quiero que quede muy bien prendido. El tratamiento no farmacológico no es reemplazado por fármacos. Los fármacos suman un 10 al inicio, un 15, 20 en las etapas intermedias y hasta un 30% en las etapas de complicaciones, pero el tratamiento no farmacológico no debe abandonarse nunca. Es un tratamiento transversal para toda la vida del paciente y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Uno de los pilares importantes es la desorganización de la cotidianidad, que hay que buscarla, hay que interrogar en la historia clínica, hay que buscar los hábitos, las rutinas, los factores de estrés y soporte social, la organización del tiempo. Esto es fundamental y
someter al paciente a cuestionarios, a índices, a escalas, para poder medirlo, para poder estratificarlo, para poder decir, en esta persona hay que trabajar de esta manera y con estos profesionales. Eh, Sabemos que el ejercicio tiene un 75% de impacto, por lo cual interrogar acerca de su actividad física, la presencia de un sedentarismo debe alarmarnos y debe hacernos pensar en que influye sobre la evolución de la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial, la salud cardiovascular, y no seguir pensando que solamente podemos intervenir con fármacos en esas patologías. Sabemos que el ejercicio interviene modificando la sensibilidad a la insulina, modificando el perfil lipídico. Es fundamental para el manejo del sobrepeso, la obesidad, componentes esenciales del síndrome cardiorrenometabólico. Entonces, prescribir una indicación con ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, combinado con las premisas para el profesor de que haya un calentamiento, que haya elongación, que haya... Estos pacientes tienen sarcopenia, tienen disminución de la elongación, de la distensibilidad de sus tendones. Tenemos que eh, prescribirlo y trabajar en interacción con los profesores. Si el paciente tiene consumo de sustancias, trabajar en la sensación del consumo tabáquico de alta relevancia por su alta prevalencia, y otras sustancias como el alcohol, marihuana, cocaína. Sabemos que todas influyen en la presión arterial, en la modificación de la función endotelial, que la cesación normaliza los niveles lipídicos, reduce el riesgo de evento eh, cardiovascular mayor. Entonces, no es necesario que eh, pensemos en buscar bibliografía y evidencia, porque hay suficiente demostración que disminuye la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes tipo 2. eh, Implementar un plan de nutrición adecuado en estos pacientes con la colaboración de nutricionistas, con psicopedagogos que puedan trabajar en la educación de estos pacientes, está demostrado que esto cambia en la evolución de estos pacientes y fundamentalmente cuando ya hay afectación renal, el control de las proteínas, del fósforo, del peso del paciente es fundamental. Nosotros tenemos que debemos controlar en el laboratorio la albuminuria, bueno, debemos controlar el ingreso de las proteínas también en el aporte nutricional. Entonces, el control de la presión arterial, la reducción de sodio, el aumento de potasio, magnesio y calcio, esto es re importante dentro del programa nutricional. Entonces, los alimentos a evitar en general es la sal, el sodio excesivo, los azúcares, las grasas trans y saturadas y el alcohol. Por lo cual, en nutrición es clave, abundantes frutas, granos integrales, proteínas magras, lácteos bajos en grasa, grasas saludables. Por lo cual, nosotros, a modo de conclusión, para ir cerrando los pilares del manejo no farmacológico de un síndrome cardiorrenometabólico, pasa por organización de la cotidianidad, cesación del consumo problemático de sustancias, manejo del estrés, sueño de calidad suficiente y de calidad, dormir las horas necesarias, actividad física regular y manejo del peso corporal, y el plan nutricional optimizado con las premisas que antes enunciamos. Los puntos claves del síndrome cardiorrenometabólico es que equipara a otras patologías reconocidas como enfermedades prioritarias por su impacto en la mortalidad, y existen iniciativas para que así sea reconocida por la OMS. La habitología y posibilidad de incorporar competencias blandas es una de las herramientas fundamentales en este síndrome tan complejo que mucho depende de hacer bien los primeros pasos porque de ellos depende la no progresión. Es cierto que los nuevos fármacos y tratamientos dirigidos hacia el síndrome cardiorrenometabólico deben
poder prescribirse a etapas más tempranas, no tardías como se propone en este momento. Pero si no hay un tratamiento no farmacológico concomitante, muy probablemente sea estéril o muy poco impactante la introducción de estos nuevos fármacos. ¿Cómo transmitir que lo esencial es lo más importante? Eso es lo más difícil dentro de esta entidad. Debemos capacitar a los profesionales para trabajar en equipo, para conocer las competencias básicas, las transversales, las específicas en esta entidad tan compleja, para que este individuo que está afectado por una enfermedad que puede progresar a un síndrome cardiorrenometabólico, que se encuentra en un mundo que no le ofrece posibilidades de organización cotidiana, de nutrición controlada, de tener un tiempo libre respetado, de tener su rutina de ejercicio, manejo adecuado del estrés, descanso adecuado y un manejo de lo cotidiano. Si esto no está, es muy probable que el síndrome cardiorrenometabólico lo cruce transversalmente y llegue a la etapa de complicaciones por muerte prematura o discapacidades a edad temprana. Es indudable que trabajar en equipo planificando las acciones para cada individuo es lo más importante, la interprofesionalidad y la interdisciplinariedad. Que la investigación básica siga trabajando para hallar fármacos que puedan modificar tempranamente la evolución de esta entidad con tan alto costo. La implementación de educación para el hábito a comunidades, a la población afectada, de tal manera que internalicen la importancia que tiene tener tiempo libre, meditar, tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio y tener organización de vida. No son más que los viejos postulados hipocráticos los que debemos releer con atención para entender que la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Les dejo esta amplia bibliografía para que puedan repasar sobre el tema y eh, esta frase de Gandhi que decía que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en total armonía. Esperando haber podido hacer en un tiempo escaso un pantallazo importante y dejándole esta bibliografía para que puedan consultar, me despido hasta la próxima clase.